Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Hola, buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio del webinar titulado El Comité Ejecutivo o Gerencial en el Gobierno Corporativo. Para nosotros es muy importante compartir las mejores prácticas de gobernanza corporativa y sobre todo anclarlas al mundo de las empresas de estructura familiar. Este webinar tiene su particularidad desde la parte del ecosistema a nivel empresarial familiar, bajando un poquito más en brazo ejecutor de la alta dirección o la alta gerencia, que también se los conoce en los otros países, ¿no? Agradezco enormemente la presencia de otros participantes que están fuera de México y pues sin lugar a duda también a todas las personas del equipo del Centro de Empresas Familiares, al equipo también de soporte de la Universidad de Monterrey y a toda la comunidad universitaria UDEM, les extiendo un cordial saludo. Asimismo, para nosotros es muy importantísimo poder aprovechar siempre la alimentación de las mejores prácticas desde el ángulo no solamente de la alta gerencia, sino también de la alta dirección. Este tema del comité ejecutivo a nivel mundial, sinceramente hay muy pocos contenidos, sobre todo más se lo trabaja desde el material académico, desde el Consejo de Administración o de repente el Consejo de Familia. Sin embargo, el comité ejecutivo, en muchos casos, se tiene su particularidad, depende mucho también de la cultura de la empresa y sobre todo de la forma o la curva del ciclo de vida que está afrontando la organización. Bien, por otro lado, también es oportuno trabajar y ¿por qué hemos decidido trabajar esta temática para poder compartirles en este pequeño video? Básicamente se fundamenta porque en muchas ocasiones, a veces queremos darle un soporte, se puede decir, operativo a la parte de la alta gerencia, ¿no? Estamos teniendo un director operativo, ya no un director ejecutivo, un director estratégico, de repente empezamos a trabajarlo desde la arista de la necesidad de salir de esa trampa operativa y para eso tenemos que articular una estructura de órgano de gobierno anclada para un canal de comunicación de cómo está la operación de la organización. En algunos casos, la familia decide participar en estos temas para conocer de una forma holística la radiografía que está afrontando la organización el día a día, para ver de qué forma suman los esfuerzos desde ese rol de ya sea colaborador a nivel operativo, accionista pasivo, accionista activo, desde muchas aristas, pero con tal de ver de qué forma puede ayudar y aumentar ese esfuerzo que requieren nuestras organizaciones, sobre todo en ese tejido empresarial familiar. Bien, ¿qué es un comité ejecutivo?
Básicamente es un órgano de gobierno que está conformado por un grupo de expertos, ya sea familiares o no familiares, que manejan la temática de la operación del día a día y sobre todo el equipo o del idioma del gerente o del director, que también se lo conoce en México. Entonces, si bien es cierto, al tener ese rol protagónico a nivel operativo, ayuda mucho a descansar en algunos casos cuando se lleguen a instaurar de primera fase los consejos de administración. Se tiende a hablar un idioma un poquito operativo hasta que tomen un poquito más de reflexión y de forma ese consejo de administración para llegar a manejar de un consejo de administración netamente operativo hacia ya un nivel donde el ecosistema o el idioma se maneje directamente a nivel estratégico. Entonces, para nosotros es muy importante destacar de que este comité ejecutivo, a veces en los intentos que se han destacado en algunas pymes, buscan llamar un comité ejecutivo o de repente un comité operativo, que también forma parte para demostrar los indicadores netamente operativos. Depende mucho de la estructura organizacional, ¿ya? Bien, entonces, sin lugar a duda, este comité ejecutivo, la razón de ser es también para facilitar un canal de comunicación de cuáles vienen a ser las actividades que el equipo gerencial o directivo está desempeñando por lo menos cada semana. Cuando nosotros manejamos una implementación de un comité ejecutivo, vemos un poquito el manejo o del management de parte de ese director, que a veces está muy aislado a nivel del equipo gerencial o a veces está muy cayendo en esa trampa de la intromisión en el management o el micromanagement. Entonces, lo importante de esta parte es que hay que destacar que el comité ejecutivo se debe ver como un brazo ejecutor de apoyo a nivel del director o gerente general. En esta particularidad se sobreentiende que podemos llegar a tener su ciclo de reuniones o de frecuencias, siempre anclarlo mucho a nivel de reportar todo lo que son los eventos o las novedades de la organización, por lo menos cada semana o cada 15 días. En los procesos de implementación del comité ejecutivo, se ha visto la necesidad a veces de tener reuniones semanales para ver cómo está ese avance de todo el equipo, qué está haciendo mal, qué está dejando de hacer, y ahí la sinergia es abrir un canal de comunicación. La duración de este comité ejecutivo en términos de tiempo, por sesión o por junta, debería ser aproximadamente unos 40 minutos, a veces se extiende un poquito de 1 hora y media. De repente, si es que hay una situación que se presta para abarcar mucho más temas, se lo podría extender un poquito más a 2 horas. Pero un comité ejecutivo, llegar a 3 horas, a 4 horas, realmente quemaríamos al equipo y sobre todo el costo de mantener a todo el equipo gerencial en una reunión, que obviamente se puede justificar en algún punto, pero no es tan sano llevarlo hacia una extensión de tiempo de 4 horas de repente cada semana, ¿no? Estaría bien si en el proceso de implementación se lo estaría manejando a manera de prueba o a manera de una simulación, por lo menos unas 3 horas, pero posteriormente se invitaría a que el compromiso de las próximas juntas de este comité ejecutivo se tienda a desarrollar por lo menos en un lapso aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Sería lo más óptimo, ¿ok? Sin embargo, también vale la pena que en esa estructura organizacional nosotros tengamos la actualización sobre el comité ejecutivo desde la parte que estoy presentando a continuación. Si bien es cierto, hemos presentado muchas estructuras organizacionales donde se manejan la parte del sistema de la familia y también a nivel de la empresa. No quisiera irme al detalle de cada una de las estructuras de gobierno corporativo que estoy presentando acá. Simplemente la idea es llegar a matizar dónde está ubicado el comité ejecutivo. Este comité ejecutivo se sobreentiende como un brazo ejecutor de staff, un brazo de apoyo del gerente general o director general. Lo hablo desde ese ángulo, entendiendo que también existen muchos participantes de otros países y sobre todo también de México. Entonces, la academia trató de manejarlo en un idioma universal. Por otro lado, nosotros contamos con el comité ejecutivo que debería estar anclado al director general o de repente al gerente general, dependiendo de cada uno de los países.
No debería estar, y ojo con esta situación, el comité, por llamarlo comité, a veces han habido algunos tipos de diferencias en cuanto a la parte de cuál es la diferencia entre un comité y una comisión. Si ustedes se dan cuenta, en este lado derecho nosotros contamos con la comisión de crisis, comisión de auditoría y prácticas societarias, la comisión de planeación estratégica, un comité consultor o un comité consultivo, y posiblemente en algunas organizaciones podamos llegar a tener comité de calidad o de repente comisión de repente pues podría ser un tema de comisión de producción o comité operativo o comité de indicadores. Si nosotros tenemos una organización ya bastante avanzada y tenemos un equipo bastante grande o extenso a nivel del equipo gerencial, se puede justificar derivar a un comité de indicadores, y estos comités de indicadores se puede llegar a manejar por lo menos una reunión al mes, ¿no? Probándole ese peso operativo al Consejo de Administración para que se dediquen simplemente a tratar temas netamente estratégicos. Ahora, lo que quiero también que ustedes analicen en este componente sobre el comité ejecutivo es que si al principio se sobreentiende que debería ser un espacio, por lo menos de los días lunes, los días viernes. A mí me agrada mucho iniciar los días lunes de repente a una hora de las 8, 8:30, dependiendo de la hora de ingreso, o de repente a las 9, 9:30, dependiendo si ustedes ingresan a esa hora. Lo ideal es que también marquemos el ritmo de la semana y pues busquemos la forma de abordar temas de los que va a venir a lo largo de esa semana, o de repente los pendientes, ¿no? Cuando ya se ve que las reuniones del comité consultivo tienden a manejar contenidos de muchos pendientes y por a veces motivos se han estancado, yo recomiendo que para bajar esos pendientes o atenderlos un poquito más de forma eficiente, podamos llegar a tener un día lunes una reunión para ver cuáles van a ser las situaciones de la semana. Ok, y si se necesite, si en este caso se requiere una situación como por ejemplo un análisis, una aprobación de un documento, lo podemos llegar a comprometer la agenda o una cita, una sesión individual aparte de esta reunión del comité, para que el gerente o el director se comprometa en dar esa visto bueno a lo largo de esa semana. Cuando existen, en este caso, pendientes a nivel de actividades de parte del equipo y se han estado estancando, pueden ustedes trabajar en un formato de que aparte del día lunes manejen una reunión aproximadamente de 4 a 5:30 los días viernes, ¿okay? Como para concluir esos pendientes. Pero en algunas organizaciones, cuando existe mucho dinamismo de parte del equipo, del director o del gerente general, eso roba mucho tiempo y a veces caemos en reunionitis, lo cual también es muy importantísimo trabajar en oxigenar esa situación, no quemar esa reunión, pero en caso de que exista una necesidad, bien se lo puede llegar a completar un día lunes y un día viernes como tal. Han habido algunas organizaciones que han acogido de buena forma estas reuniones. Se sobreentiende que el director es el líder de ese equipo. No hay presidente del comité ejecutivo. Ahí simplemente de forma analítica y de forma de deducción se sobreentiende que en este caso el director general o el gerente general es la persona que pues estaría liderando ese equipo. Puede que exista la situación de que a veces un presidente del consejo de administración pueda estar involucrado como visitante o como invitado ante el comité ejecutivo. Sin embargo, no va a ser o no es necesario, o de repente si es que no está contemplado en ese reglamento, no eximiría obviamente la situación de que esté o no esté. Ya a veces hay fundadores que pues por la propia naturaleza de estar en todas partes, ¿okay? de conocer absolutamente cualquier detalle, a pesar de que han entregado la batuta a sus hijos o a un director no familiar, se sobreentiende que pues al menos un integrante de la familia bien podrían estar ahí como para que sean
los ojos o los oídos de la familia empresaria, ¿no? Pero sin que tampoco exista esa situación donde se genere un escenario hostil, un escenario donde se provoque un hostigamiento y peor aún, quitarle el rol protagónico del director general. Ese es el espacio donde él puede hacer lo que desea en cuanto a la parte de la operación de la empresa familiar. Entonces, lo que también estamos conscientes es que cuando nosotros desarrollamos las mejores prácticas de gobierno corporativo, es importantísimo trabajar en cada una de las estructuras y además de eso tener sus propios perfiles o descriptivos de puestos, de cargos. Por otro lado, también tenemos inclusive los reglamentos. En otros países se conoce también como los manuales o las normas, ejemplo de la Asamblea de Accionistas o el reglamento, norma o manual del Comité Ejecutivo o reglamento, norma y manual de la Comisión de Crisis y así sucesivamente. El comité o la implementación del Comité Ejecutivo no es que te va a aumentar los gastos en la nómina, simplemente te va a optimizar un canal de comunicación y sobre todo va a fortalecer las situaciones operativas de que desemboquen del día a día y pues va a medir el pulso de ese equipo. En caso en que veas que el equipo no está respondiendo, bien puedes llegar a manejar una metodología de trabajo diferente dependiendo de la agenda, ¿no? de los tópicos que se van a tratar. Usualmente el director llega a su oficina, está en una junta, una sala de sesiones y pues todo el equipo a nivel de ese director está presente y empiezan el orden de todos los reportes que han hecho, qué necesitan hacer, cómo les puedo estar ayudando, casi como si fuera un símil a nivel de la parte de un círculo de calidad. Para las personas que no conocen lo que es un círculo de calidad, vienen a ser unas reuniones aproximadamente de 20, 30 minutos, dependiendo también de la temática, donde manejemos cuál ha sido la necesidad de la mejora continua, cómo podemos, en esta semana qué fallamos, cuál fue el error de la semana y cómo podemos aprender a que de repente eso no vuelva a ocurrir. Entonces, es importantísimo que ustedes analicen de que más allá de aprobar una estructura organizacional, estemos conscientes desde que hay documentación que se debe aprobar y quien debe aprobar el reglamento del Consejo del Comité Ejecutivo o Comité Gerencial debería ser, en este caso, la Asamblea de Accionistas, ¿no? Entonces, con el impulso de la alta dirección y sobre todo el presidente del Consejo de Administración. Es oportuno también que a veces en las organizaciones no tenemos espacio como para presentar los informes. Es necesario adecuar, sobre todo para las pymes, es necesario adecuar una junta, una sala, una infraestructura para que podamos llegar a tener este tipo de reuniones, más allá de lo que estamos haciendo a veces en temas de teletrabajo. Bien. Aprovechando esto, voy a invitarles a las personas que están acompañándonos, de repente a que ustedes tengan algún tipo de pregunta. Será un honor poder llegar a atenderlas a lo largo del chat de preguntas y respuestas. Bien. ¿Por qué razón es oportuno tener un comité? ¿O cuál va a ser el objetivo del comité ejecutivo a nivel como órgano de gobierno? Básicamente es dirimir la administración de la empresa y obviamente maximizar el valor a los accionistas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Se puede decir de que cuando muchas compañías deciden implementar gobierno corporativo, se enfoca mucho más en el consejo de administración o el consejo de familia, como por lo menos una fase 1, ¿no? De ahí, si gustan, y va a depender de mucha de la esencia de querer desarrollar toda la estructura de gobierno corporativo, podemos empezar también por otras estructuras, ¿no? Asamblea de familiar, de repente el comité de ética y conducta, y los otros que vimos anteriormente en el organigrama o en la estructura organizacional. Por lo cual, sí es muy importantísimo desarrollar ahí una serie de documentos que se desprenden de esas reuniones. Me agrada mucho cuando las reuniones son llevadas por un sistema de actas, donde se reportan quiénes han sido los participantes, los asistentes, los ausentes y los puntos que han tratado. Se sobreentiende que la persona que estaría llevando esas reuniones deberían ser, en este caso, el director como guía, como líder, pero la persona que estaría llevando el levantamiento de la información o la transcripción de la información debería ser la asistente o el asistente del director general.
Entonces, esta información al ser operativa se va levantando lo que es las actas, pero con el compromiso de que una vez que el día lunes, por ejemplo, se llega a terminar esa sesión, la asistente o la secretaria del comité consultivo, perdón, con un comité ejecutivo, tenga la particularidad de poder enviar a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, el acta del comité ejecutivo. Ya el gerente o el director general lo que hace al día siguiente, o a veces lo hace en la misma tarde, puede empezar a llamar uno a uno para tener esas reuniones individuales y ver de qué forma se puede avanzar en otros detalles que de repente no vale la pena vincularlos a nivel del comité consultivo, porque hay mucha información que va y viene, sobre todo a nivel financiero. El orden de manejar una reunión, a veces los comités inician de repente en la parte más, por ejemplo, a nivel de producción, a nivel de repente de la parte de capital humano, talento humano. También deciden manejar temas administrativos, ¿ok? Y al final, ya cuando empiezan a poco irse las personas, cuando empiezan ya a presentar todos sus temas, abandonan la sesión y pues se quedan un grupo reducido que se sobreentiende que en ese grupo van a abordar temas netamente financieros, ¿no? Entonces ya ahí es donde vamos a desnudar la situación y vamos a revisar el flujo financiero y, por qué no decirlo, también algunos temas que de repente puedan ser un poquito más íntimos de algo que ocurrió con un colaborador que descubrieron que de repente robó, o por último están a punto de acortar la nómina y necesitan abordar ya un grupo más de extrema confianza según la temática que se presente, ¿no? Por otro lado, y ya esta parte de las competencias del comité, se los comento que dentro de la Academia de las Empresas Familiares es muy complicado levantar esta información porque no hay muchos libros, sobre todo, que manejen estas funciones o estos roles. Sin embargo, se va a presentar ahí un grupo de actividades o tareas concretas de la parte del comité de dirección, o también llamado comité ejecutivo o comité gerencial. Bien, número 1, revisar las políticas y procedimientos administrativos operativos y dar apoyo a la comunicación, difusión y socialización de lo antes mencionado. Entonces, en este punto también es importante trabajarlo, sobre todo para que el efecto de llevar propuestas desemboquen desde la parte de abajo hacia arriba, hacia la alta dirección o hacia el Consejo de Administración en el caso de... Obviamente el Consejo de Administración no tiene que ver mucho con al detalle operativo, pero a veces cuando hay situaciones donde se requiera una política de dividendos, una política de gestión de calidad, una política de algo muy particular que está generando alguna turbulencia a nivel operativo y que tenga un hilo conductor con un tema estratégico, puede haber esa sugerencia. Por el punto número 2, analizar y proponer presupuesto y gastos anuales de la empresa. Y en esa parte se genera un debate en algunas ocasiones. En este punto es natural que la génesis de este tema se genere dentro de la aprobación del presupuesto que nosotros tenemos en la organización. Y ese presupuesto, si se ha aprobado de repente por el director general o por el Consejo de Administración, el comité puede llegar a sugerir, pedir un aumento, o de repente buscar una forma de cómo se genera un pago como contra un pago por pronto pago, con tal de aumentar un descuento con un proveedor, y se manejan esos temas dependiendo. Eso se sobreentiende que organizaciones más altas sí deberíamos llegar a tener muy particularmente, de repente eso ya le compete al propio director de finanzas o el de compras o el de proveedor, pero si ya estamos viendo que es una organización donde está tratando de fluir mucho la comunicación para que a veces no se generen procesos o reprocesos, es necesario triangular mucho esta situación. Como punto número 3, analizar y proponer la estructura organizacional. Si ustedes se dan cuenta, y quiero que cuiden mucho los verbos es clave, porque si no sabemos ubicar o escribir un verbo en esta parte de las tareas concretas o las funciones, es posible que tengamos ahí un problema de conflicto con otras funciones, ya sea con los órganos de gobierno. Sobre todo porque quiero que ustedes vean
que estoy colocando aquí, analizar y proponer la estructura organizacional. No estoy colocando aprobar la estructura organizacional. En una organización, ¿quién aprueba? Posiblemente pueda ser el propio director general, o de repente la asamblea de accionistas, o de repente el consejo de administración. Va a depender mucho de las cosas que están afrontando esa empresa, ¿no? Pero lo dejo ahí como un abanico de opciones que siempre es bueno que ustedes lo analicen. Por otro lado, revisar los resultados de las operaciones financieras. A veces es muy complicado divulgar esa información de la radiografía financiera con mi equipo y sobre todo con mi equipo gerencial. A veces, si ven números verdes, van a querer pedir más dinero, van a querer asumir más deuda o de repente más inversión, y necesito resguardar cierta información delicada financiera para que podamos llegar a tener un resultado más óptimo y que no se genere ese abuso de los recursos en algún momento, ¿no? Más aún si tenemos un equipo no familiar y sobre todo sí amerita en algunos casos compartir información como para que podamos manejar un nivel de reflexión en caso de que la compañía esté con números rojos, ¿ya? Pero siempre y cuando cumpla un propósito. Si es por alardar de que nosotros tenemos números verdes y que somos millonarios, creo que no sería el camino idóneo ese canal de comunicación, ¿no? Puedes divulgar tus logros a través del consejo, puedes a través de la asamblea de accionistas, según los informes que te han solicitado a nivel empresarial. Bien, por otro lado, quiero comentarles sobre la situación a nivel específicamente de revisar los temas referentes a la organización y funcionamiento en la empresa familiar. Siempre y cuando también exista ese incentivo de la mejora continua, a veces en los planes de acción o los planes operativos anuales, que es un documento que los gerentes o directores deben presentar a su director general, se llega a tener la oportunidad de presentar en estos comités ejecutivos. Y por qué no decirlo, en estos puntos se manejan un compromiso también anclados a la parte de la gestión de calidad, como por ejemplo, vamos a mejorar un 1% en relación al año pasado sobre los procesos y no vamos a tener procesos donde incurran algún tipo de error o fallo que desemboquen de un tema a nivel de costo por, no sé, de repente un problema de mantenimiento, un tema inclusive de accidentes, algo que nos pase factura en esa situación a nivel de no tener la calidad en este caso, ¿no? Por otro lado, revisar y ejecutar los temas que les sean delegados por el Consejo de Administración. Rara vez existe esa forma de delegar del Consejo de Administración y va a depender mucho de lo que esté pasando detrás de todo esto. He estado en consejos de administración donde se llega a solicitar al comité ejecutivo que haga un análisis de un punto de equilibrio, que haga un análisis de un sistema de costo y que lo trabajen a nivel desde el comité, no solamente de la persona responsable de esa área o ese departamento. También es importante ver si el consejo de administración tiene también otro brazo ejecutor. A veces se apoya el presidente del consejo o en algunos casos el comité consultivo, dependiendo de la necesidad. Pero yo diría que en esa interrelación del día a día del comité ejecutivo, posiblemente puedan derivar una forma de delegar un proyecto arquitectónico que lo revisen y que lo den un preaval, o un proyecto financiero, un estudio de factibilidad, ¿no? Que primero pase desde la parte del comité ejecutivo y posteriormente a manos del consejo de administración, ¿no? Entonces, en este punto yo lo que he visto es, puede iniciar desde una elaboración, una propuesta del del comité ejecutivo, luego pasa de forma directa al comité consultivo, ¿okay? Como para un preaval o un voto, una venia, y luego lleva hasta el consejo de administración, ¿ya? Entonces uno entiende que todo ese análisis ya va directamente dentro de ese informe. Bien. Realizar las reuniones que se consideran pertinentes con el propósito de profundizar en los temas que sean sometidos a su evaluación, conocimiento y análisis. Evidentemente, si hay un tema de una fuga de
de algún tema de una maquinaria, se requiere no solamente estar presente de parte de la persona responsable de seguridad, sino de producción, también de ventas, también tema a nivel financiero, de compras, etc. Entonces, estos comités sí ayudan mucho a resolver un problema que pareciera que le compete solo a un área específica, desde una versión más holística o más integral. Entonces, sí recomiendo activarlo esto. Y sobre todo, si ustedes se dan cuenta, tras esta información en la presentación del PowerPoint, ustedes pueden transcribir y desarrollar su propio reglamento del comité gerencial. Bien. 8. Proponer planes de negocios anuales al Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas en función del rango de aprobación. Si nosotros tenemos una estructura de una matriz de decisiones, al final de cuentas, el comité ejecutivo más bien no debería ser, o a veces no es aconsejable que tenga sus propias decisiones. Se sobreentiende que aquí el director general es el que decide. El comité ejecutivo maneja un rol informativo, pero en caso de que exista una aprobación, pues ya se basa en las matrices de decisiones, ¿no? Entonces ustedes tienen que armar toda su estructura, cuántas decisiones el comité ejecutivo toma, cuántas decisiones el director general toma, cuántas decisiones el consejo de administración toma, y así sucesivamente. Entonces ya empieza a articular todo lo que es la columna vertebral de las decisiones, y eso va a generar mayor optimización en la toma de decisión y sobre todo mayor claridad en los integrantes del consejo. Bien. Ya en la recta final nos hace falta unas 4 diapositivas, pero este contenido también es demasiado útil, que aprovechando en el punto número 9, vemos que realizar las propuestas de inversión al Consejo de Administración obviamente es un tema que desemboca de la parte numérica. En caso de que exista la necesidad, sí toma más fuerza de que provenga de un comité a que sea del propio del director general. A veces, cuando estamos en empresas de estructura familiar, vemos que el director es el hijo, pero no es lo mismo que el hijo se acerca al papá, papá, quiero invertir una maquinaria, a que de repente, de una forma muy grupal, a través del comité, se sugiera, se tiende a tener más poder o mayor mensaje si se lo maneja o el mensaje llega de una forma más diferente hacia el Consejo de Administración o de repente, en este caso, a los fundadores, citando este ejemplo muy particular. 10. Definir y potenciar la cultura empresarial. Esto es claro. Es probable que en algún momento se requiera desarrollar algún tipo de un test, una encuesta, inclusive de analizar cómo está nuestra cultura empresarial o un clima organizacional. Entonces, sí es oportuno aprovechar en presentar estos reportes directamente ante la organización o ante el comité, ¿no? En algunos casos se sobreentiende que es una información muy delicada, pero hay reportes muy generales que no comprometen esa situación de provocar una turbulencia en nuestra organización. 11. Definir y ejecutar estrategias dentro del marco operativo de la compañía para el cumplimiento de objetivos. Sin lugar a dudas, esto es parte de la dinámica entre el juego de la parte estratégica y operativa, y esto nos debería ayudar bastante en tener esa dinámica viva, ¿no? De nada sirve que nosotros tengamos un consejo de administración que nos ayude mucho en las estrategias si no hay un equipo detrás que lo empiece a ejecutar y que marque ese camino. Muchas de las tareas estratégicas se sobreentiende que deberían de apoyarse mucho en el director general, pero mientras más sinergia se compromete el equipo gerencial, más fuerza se le va a dar a esa ejecución. Número 12. Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de objetivos de la empresa y la toma de decisiones en cuanto a las desviaciones de la misma, ¿no? En caso de que hubo una situación que afrontamos netamente a nivel de un consejo, ¿ok? Nos llamó la atención por qué estamos con números verdes o por qué no estamos cumpliendo ese objetivo. Sí es oportuno que a nivel operativo nos reunamos día lunes a revisar cómo podemos mejorar. Cuando existen consejeros que además de ser consejeros independientes son consultores, puede que exista la necesidad de que alguien del consejo, como un embajador del consejo, pueda participar en las reuniones del comité ejecutivo.
para apoyar mucho en ese consejo y que el equipo del comité ejecutivo tenga la oportunidad de recibir ese input o ese insumo de información y podamos llegar a articular esas decisiones o esas sugerencias para que se lo pueda reaccionar de una mejor manera. Esto es muy importantísimo porque a veces nosotros nos llenamos de un consejo de administración que es muy pro, es muy seniority, pero lastimosamente no tenemos ese equipo que pueda responder ante las sugerencias o ante los consejos del propio CDA o también llamado el Consejo de Administración. Por otro lado, tenemos también el punto número 13, realizar propuestas de mejora al Consejo de Administración, que puede ser netamente de un proceso de matriz de trazabilidad, de una necesidad de aumentar una sucursal o una unidad de negocio, y eso obviamente ya forma parte también como complemento de los planes de inversión en la empresa. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos en el punto número 14, evaluar y analizar determinados proyectos que por la razón de ser a nivel del plazo, de envergadura y dimensión estratégica, requieran de su supervisión. Es muy notorio que cuando existan proyectos netamente operativos, que no es necesario llevarlos al Consejo de Administración, por ejemplo, una inversión de una maquinaria de limpieza a proporción, a chorro creo que le llaman acá en México, pero o de repente algún tema muy particular, se requiere separar los proyectos que son proyectos estratégicos a los proyectos operativos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de mejora en las áreas verdes de la organización o una situación de tuberías o algún tema de mantenimiento. Entonces, no todos los proyectos se los llevan directamente al Consejo de Administración, sino más bien se lo pueden llegar a cocinar de forma directa en el comité ejecutivo. Número 15, alinear las estrategias de acciones comerciales con las estrategias generales. Esto es parte vital. Se sobreentiende también que a nivel del comité ejecutivo hemos podido proponer o alimentar el plan estratégico o desarrollar en trabajo en equipo a través de varias sesiones una propuesta para llevarle directamente al Consejo de Administración. 16. Proponer nuevos aspectos metodológicos a considerar dentro de la empresa en diferentes áreas. Totalmente de acuerdo. Si va desde el Consejo, desde el Comité Ejecutivo, a los fundadores, tiende a tener más peso que si lo solicita un hijo. No debería ser así, porque obviamente el hijo en este caso debería ser, o la hija, estoy ejemplificando que puede ser alguien familiar, un director general. Entonces, pero a veces los fundadores no escuchan a sus hijos, pero escuchan a un tercero no familiar. Entonces tenemos que buscar la forma cómo manejamos esa situación y nos podemos apoyar en un comité o un grupo de personas no familiares. 17. Liderar y desarrollar al equipo de la empresa, al equipo humano de la empresa, totalmente de acuerdo. Podemos ir revisando también a través del comité ejecutivo los planes de ascenso, los planes de compensaciones, los planes de capacitaciones. Y hay que tener mucho cuidado porque tú puedes estar generando mucha expectativa, pero también por otro lado necesitas saber comunicar sobre los hitos importantes y el compromiso del quid pro quo a través de estos objetivos que estás solicitando que cumplan. La organización les va a dar estos componentes, estos beneficios, estos subsidios, estos bonos y así sucesivamente. Entonces tenemos que buscar la forma cómo aprovechamos para que a través del efecto de escala de comunicación se distribuya esa noticia o ese evento a través del comité ejecutivo y pues ya después de que se termine el comité ejecutivo, cada uno de los líderes de áreas o departamentos transfieren esa noticia a sus equipos respectivos. 18. Revisar las políticas corporativas empresariales relacionadas al cumplimiento regulatorio. A veces vemos ahí que estamos muy dedicados al nivel de la parte de operación, pero no vemos venir que tenemos un vacío a nivel de una situación, tal vez de un impuesto, tal vez de un permiso del municipio, de la entidad que es el gobierno. Entonces tenemos que buscar también cómo empezamos a blindar la organización para evitar sanciones. Entonces, esto también es muy importante. Lo ratifico una vez más, tengan mucho cuidado con los verbos. Si ustedes se dan cuenta y a manera de ejemplo o de análisis en retrospectiva, quiero que vean que no estoy utilizando el verbo aprobar. Aquí simplemente es jugar, proponer, liderar, revisar.
quien debería aprobar ya debería ser el propio director general, y eso debería estar contemplado en el descriptivo de puesto del director general o del propio gerente general. Entonces, por otro lado, hay que también tener mucho cuidado, porque si le estás dando mucho peso a nivel de comité ejecutivo, habrán otras personas que vayan a abusar de ese empoderamiento, de esa aprobación, para quitarle poder al propio director general. No debería ser así, pero sí he visto organizaciones que buscan eso para que el equipo resalte más que el propio director general, y evidentemente pierde un poquito de poder ante la Junta o ante la Asamblea de Accionistas. Pero también lo quiero comentar que va a depender mucho de lo que esté pasando en torno a la familia empresaria. Bien, aquí quisiera aprovechar y comentar que ya estamos en la recta final. No obstante, aprovechamos también en compartir las últimas recomendaciones a nivel de las funciones del comité ejecutivo. 19, revisar la situación de los litigios a nivel de la parte legal de la empresa. 20, revisar los casos de fraude o conflicto de interés de los colaboradores. Esto también puede llegar a manejarse propio desde capital humano o desde la parte del comité de ética y conducta. 21, seguimiento al sistema de quejas y reportes de colaboradores, clientes y terceros. Eso también le da más fuerza para que el director general sepa que tiene algún pendiente que hacer, y pues lo puede delegar o lo puede llegar a resolver con el propio equipo. 22. Dar seguimiento, apoyar y evaluar los planes de acción o de mejora sobre los informes de auditoría interna y externa, incluyendo la revisión de la carta de mejora dirigida a la dirección general. Cuando nosotros desarrollamos un informe, o cuando pedimos, mejor dicho, a un auditor externo que nos llegue a auditar el tema de la compañía, el auditor, uno de los documentos entregables viene a ser la carta de recomendación al director general, y aparte el informe que él lo levantó. Esos dos documentos es notorio o es necesario que el director desarrolle un plan de acción en función de esa carta dirigida hacia el director general. Entonces, ahí hay un espacio donde el director puede dar a conocer las situaciones de mejora hacia el equipo. 23, ejecutar el plan de acción de la planeación estratégica de la empresa. Sin lugar a duda, esto se enfoca mucho a los que se conoce como los POA o los planes operativos anuales. Los planes operativos anuales, un director o un gerente debería presentar a su superior inmediato por lo menos durante los primeros 15 días del mes de enero. Se sobreentiende que estamos hablando de que si yo soy un director financiero o un director de capital humano, yo le voy a decir a mi jefe, que en este caso es mi director general, yo le presento a él, este es mi trabajo durante este año, apruébamelo. Y está con calendario, con cronograma, una serie de temas tácticos, con tema de presupuesto y pues un tema estratégico que da un hilo conductor al plan estratégico. Entonces, es un informe que posiblemente pueda ser de 20 páginas o de 10 páginas, pero ahí aparece lo que yo voy a hacer a lo largo de cada año. Y el director general va a tener que aprobarme eso, va a hacer algunas observaciones para poder perfeccionar esa gestión. Me va a dar un feedback, me va a decir, Arturo, esto no lo vamos a hacer este año, lo vamos a manejar para el próximo año, esto sí es importante, urgente, y esto quisiera que lo cambies en el cronograma porque vamos a aumentar estas actividades y pues estas otras las vamos a detener. Entonces, esto es un trabajo que todo director general debería de conocer, y pues, sin lugar a duda, siendo los integrantes del comité ejecutivo, se sobreentiende que debería ser un director general y su propio equipo inmediato. Si de repente hay la oportunidad de que la familia quiera sumarse a este espacio, pueden funcionar desde la parte como invitados. Si tenemos un integrante, colaborador, familiar, que aparte está dentro de este equipo gerencial o directivo, es lógico que debería participar. Siempre y cuando se comporten a la altura, ¿ok? Y que no provoque esa situación de problemática o careo a nivel de la organización, ¿no? Porque a veces eso contamina y daña el ecosistema del propio comité ejecutivo. Por otro lado, a veces cuando se implementan los procesos a nivel de gobierno corporativo, está bien que el consultor empresarial
les acompañen en algunas sesiones para decirles esto es lo que se puede mejorar y esto es lo que me parece idóneo quitar, y obviamente les puede estar acompañando unas 6, 7 sesiones, o a veces el proyecto de consultoría es un poquito más integral y les estaría acompañando de repente un par de meses, y esos meses estaría dando feedback o mentoría al director general para saber liderar o saber cómo ese director gestiona su equipo, porque eso también forma parte de un mentoring, un coach directamente al director general, ¿no? Sobre todo si es que no ha tenido esa cultura. Bien. Por otro lado, y ya estamos a punto de terminar la sesión y aprovechamos si es que de repente tienen alguna pregunta, la pérdida de cargo ante el comité ejecutivo. Puede existir muchas razones, sin lugar a dudas nosotros podemos enlistar las que en este caso podemos aconsejar. Número uno, de repente que el presidente y el director general diga, lastimosamente no me aportas en esta reunión y te puedes abandonar la sesión. Por otro lado, si es que se justifica una razón de ser a nivel del comité de ética y de valores o de conducta, porque infringió a nivel del código de ética. Además, también por haber faltado gravemente o insultado o agredido físicamente también a un integrante del comité. Estamos hablando ya de situaciones donde hay conflictos grado altos en la organización y de repente entre hermanos están ahí en el comité ejecutivo, se empiezan a insultar, se empiezan inclusive a regañar. Entonces, hemos visto situaciones bastante volátiles donde se levanta, se empiezan a golpear, se empieza a lanzar los vasos de vidrio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa interacción y eso es una causal, obviamente, de separación. Es mejor levantar primero el reglamento y luego hacer el proceso cuando exista esta situación, para que en caso de que exista una pelea, una riña en el comité, pues recién va a empezar a hacer el reglamento. Yo diría ahí como que estuviera haciendo algo que no era correcto en el proceso. Por eso es que en los procesos netamente consultoría se sugiere que en la fase preoperativa primero levanten la documentación, los entregables, que entre esos está el reglamento, la normativa del comité ejecutivo. Y ya después manéjenlo en la fase operativa, que es, ok, yo ya tengo el reglamento, vamos a hacer la simulación, vamos a prepararnos a activar estas sesiones. Bien. Sin lugar a dudas también, por otra parte, nosotros podemos llegar a tener algunos componentes de la pérdida, no solamente por situaciones que manejar a nivel de la justicia o un proceso de investigación de un acto procesal. Esto también es muy importantísimo, siempre y cuando no exista en ese conflicto de violar algún tema del marco legal. Por haberse demostrado que no cumple las condiciones contempladas en el punto anterior, obviamente en el punto el numeral 5 era en el punto 2 puntos antes, que deme un segundo. Y en este componente, bueno, en estas situaciones que aquí se podría decir por no haber cumplido las condiciones contempladas, de repente su perfil o engañó a capital humano con tener un título que no está refrendado, que nunca hizo, lo falsificó. Son situaciones que se desembocan como para también separar. Por la ausencia injustificada durante las 3 sesiones distintas y consecutivas del comité ejecutivo, esto es muy importantísimo que los tengan ustedes en los reglamentos, porque a veces hay personas que no les interesa participar y pues si esa persona falta unas 3 veces, sesiones distintas y consecutivas, tú puedes activar esto para sacarlo. Por renuncia al cargo y por fallecimiento. Estos 2 últimos han sido, se puede decir, de los documentos que hemos actualizado en comparación de los documentos que hemos visto a nivel de los reglamentos de gobierno corporativo en otras empresas. Hemos tratado de actualizar esta información, tomando en consideración también del tema de la pandemia. La periodicidad del calendario de las reuniones, estamos hablando que el comité ejecutivo se podría reunir aproximadamente 15 días o al menos una vez al mes. Quiero que noten que a pesar de que ustedes quisieran llegar a tener técnicamente reuniones semanales,
tienen que tener mucho cuidado en este caso, con la literatura que tú escribes en el reglamento. ¿Por qué razón? Porque quiero que analices que estamos hablando, el comité ejecutivo se reunirá al menos cada 15 días. Ustedes también pueden escribir la literatura, el comité ejecutivo se reunirá una vez cada semana, ¿ok? Pero si es que lo manejas en esa oración, tú estás exigiendo que se reúna cada semana, lo cual también es sano para tu organización. Pero a veces el director general está muy ocupado y puede postergar y pierde peso y pierde esa sinergia que le vamos dando al compromiso de parte del equipo hacia el comité ejecutivo, por lo cual creo conveniente dejar un poquito de soltura para que puedas llegar a demostrar de que si se quieran reunir una vez a la semana, perfecto. Pero por lo menos si no nos hemos reunido en esta semana, el compromiso es que por lo menos manejémoslo de una forma quincenal. Sí recomiendo que por lo menos unos 2 meses en la implementación de este proceso tengan esa cultura de reunirse semanalmente. Ya una vez que estén familiarizados con el proceso, aconsejo que manejen un poquito las revoluciones, el cambio por semana directamente cada 15 días. Y ya, si es que ustedes evalúan que ha sido muy fructífero todo el proceso de la implementación del comité ejecutivo, pueden ustedes analizar en esta sinergia posiblemente al año, a ver si bajan un poquito más hacia una vez al mes. Pero no recomiendo que lo hagan una vez al mes, esta reunión del comité ejecutivo, porque hay mucha información que fluye en el día a día que un director general debería de tener el control. ¿Ok? Bien, entonces, finalmente las operaciones de las sesiones se estaría llevando a sesiones de 2 horas. Como le había comentado, puede ser de 1 hora y media a lo mucho. Cada uno de los participantes tiene el espacio de calidad por lo menos 10, 15 minutos. A veces los gerentes o el equipo del director general no tienen esa cultura de decir qué tanto yo he avanzado en esta semana. Simplemente dicen, sí, yo estoy bien con el departamento, estamos bien. Y cayó en una trampa de decir eso. Lo cual tenemos que también darle ese entrenamiento al equipo, que es lo que me interesa mucho recibir como información. Se sobreentiende también que no debemos hablar de políticas, de partidos de fútbol, nada de eso. Este tiempo es un tiempo de calidad que el director general debería aprovechar. Tener la activación de un comité ejecutivo de una organización, si ustedes analizan el costo hora de cada uno de los integrantes, por ejemplo, si tenemos una organización, 9 gerentes, y vamos a reunirnos 1 hora, hagan el cálculo de cuánto me cuesta a mí tener ese comité ejecutivo. Si ese valor se transfiere a un valor de $300, $400, tú tienes que equiparar y justificar y comparar si esos $400 lo estás invirtiendo sanamente en un canal de comunicación para darle forma a las directrices que tú estás dando como director general. Si no haces eso, ¿contra qué lo comparas? Por eso es muy importante que aproveches cada minuto de ese tiempo. Y cada director o cada gerente debería saber aprovechar ese tiempo, porque se termina esa sesión y vamos a tener que dedicarnos a nuestras actividades. ¿Okay? Y va a tener que sopesar mucho si realmente le apuestas a esas reuniones o vas a un liderazgo muy individual y lo manejas de una forma muy aislada. Y al final de cuentas el equipo no está enterado de todo. Tú estás cayendo en esas reunionites de 1 a 1 y no sientes que existe esa fluidez en la comunicación. Bien, no sé si existe alguna pregunta en particular, podemos estar atendiéndola, si no, nos vamos directamente a las actas de las reuniones. Estas actas vienen a ser de 1 a 2 páginas, sin lugar a dudas estas actas también forman parte de un expediente que el director general debería revisar por lo menos al mes, tener una documentación física, sí ayuda como para que inclusive, por ejemplo en mi caso, si yo soy director general, yo tengo la oportunidad de pedirle a mi asistente que me ayude imprimiendo y entre el día lunes en la tarde o el día martes en la mañana yo puedo ir revisando. Si yo tengo ahí un pendiente mío, me va a permitir a mí de marcar ese ritmo de trabajo. Puedo llevar otros temas a nivel de mi agenda, pero
facilita mucho en los pendientes y en la parte de las actividades que están en la acta del comité ejecutivo. Ayuda mucho y en momentos que en cualquier momento me requieran un informe de mi gestión para el corte del primer semestre, yo analizo un poquito la historia o la información que hemos podido trabajar semana a semana y me va a ayudar para alimentar esa información del informe o reporte de la gestión por trimestre, por semestre. ¿Okay? Bien. Y por otro lado, finalmente, la política de las reuniones. Tengan mucho cuidado porque a veces hay gerentes que tienen una mala actitud, que no gozan de la confianza y obligatoriamente deben ser separados en la organización. Pero yo creo que, sin lugar a duda, tenemos que estar conscientes que una política de reuniones invocaría que cualquier contenido de esa información en las reuniones, ya sean virtuales o presenciales o físicas, tenemos que cuidar mucho bajo un acuerdo de confidencialidad. Entonces, es probable que tengas tu jefe de venta o tu director de ventas trabajando mucho en la computadora, no te está escuchando de una forma muy activa, pero te está ahí participando y tendría que tener la oportunidad de presentarte informes o anexos en caso de que tú lo requieras. Esa política de reuniones se la debe aprobar a nivel de la alta dirección y obviamente todos deberían de tener conciencia de que cualquier información que está ahí esperaría que pues no se lo divulgue porque se estaría infringiendo en la normatividad de la organización. ¿Ya? Bien. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta sesión. Realmente para mí es un privilegio poder siempre aportar en este conocimiento de las mejores prácticas de las empresas familiares. Este video va a estar directamente a nivel también de nuestro canal de YouTube del Centro de Empresas Familiares y cualquier cosa estaré muy gustoso de poder atenderlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales del Centro de Empresas Familiares y pues será un honor poder compartir más programas, webinars, foros y sobre todo los programas internacionales académicos que estamos también ejecutando. Muchas gracias.